que no haya marchas. Lo que quiero decir es que a mí me da la sensación a veces, y no por pesimista, que esto expone cómo nuestras problemáticas todavía no siguen siendo muy movilizantes para ciertos sectores de la sociedad. Sí, desde ya. Y el ejemplo que estoy un poquito cansado de darlo, pero que hay que dar, sobre todo por la situación del Medio Oriente, es el de hablando de fobia, si querés, el judeodio o la judeofobia. Es decir, si eso lo hubiera hecho Milei con la población judía, bueno. Y otra pregunta que vengo haciendo desde hace un año, porque se va a cumplir un año del triple lesbicidio en Barracas. Si la entrevista de Ernesto Tenenbaum hubiera sido a un antisemita, digamos, flagrante, como Nicolás Márquez es, Sí. o un homofóbico flagrante, entre otras cosas, ¿no hubiera habido una reacción mucho más grande? ¿Por qué esa entrevista sigue subida al canal de YouTube de Radio Con Voz para monetizar? Total. Vamos. Porque él quiero decir, Sí. Tenemos se arrepintió muchas veces de hacerla, pidió disculpas, bla, 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 bueno, pim, pum, pa. Sí, ¿por qué Radio Como se está haciendo plata con la entrevista a Nicolás Márquez? Porque eso a nosotros nos cuesta la vida después. Sí. Esto es lo que hay que entender. Que a nosotros después esto impacta en nuestros cuerpos. Más tarde, más temprano, pero impacta en nuestros cuerpos. Y te pregunto entonces, en Sí. este sentido, si entendés, si ves, si analizás esto como que estamos entrando en una etapa diferente en el sentido de que lo que en palabras de Milei y, digamos, y su séquito hablaban de hipocresía, digamos, que ahora no está más esa hipocresía, entonces desde el sí, Estado sí. asumen esta cuestión de ya no ser hipócritas y poder decir este tipo de cosas que antes claramente, digamos, incluso por corrección política no se decían, digamos, esto no se, o sea, decir Bueno, esto, ahí el yo discurso tengo- de Milei en Davos es Sí. ir hacia un Es- lugar que Me nunca encanta nadie esto que pensó. Mira, también no quiero sonar pesimista, pero yo confío en que Carmela y todas ustedes me invitaron también un poco para que, como se dijo ya, reflexionemos. Entonces, Sí, es la quiero idea. traer, digamos, me gusta sumar más elementos para pensar, porque Sí. yo estoy de acuerdo con tu pregunta, aunque no es una afirmación, es una pregunta, pero creo que sí, efectivamente, está rehabilitado todo eso, entonces ahora dejamos de ser hipócritas y podemos articular esos discursos sin consecuencias. Lo que también quiero decir es que una travesti argentina estaría aquí sentada en este momento y estaría diciendo, para mí no hubo ninguna primavera. Claro. Para mí no hubo ningún momento de la historia argentina Entiendo. de Claro. las últimas décadas, democracia mediante, en donde a mí no se me haya tratado con asco, con rechazo, con violencia verbal, con violencia física, con violencia institucional, con violencia policial, como a Sofía Fernández el año pasado en Pilar, torturada por 10 policías. Quiero decir, o como me decía el otro día un compañero de trabajo, a propósito, me cantaba los cánticos vigentes en los estadios de fútbol hoy. Sí. Cosa, por supuesto, un mundo que te imaginarás. Sí, no. sí. Ignoro por completo, no sé de lo que también, me no. hablan. No, pero sí. Y él me lo hacía a propósito y me cantaba uno, el de la hinchada esta, el de la otra hinchada, el de la otra hinchada. Y eso nunca se dejó de cantar. Sí. Entonces, por un lado, hubo un momento, si querés, de corrección política, sí, claro, más fingida. No tengo ninguna duda que en algunos casos muy genuina y en otros muy hipócrita. No, Esto bueno, es hay así. contratos sociales. Claro, digamos, obvio. estamos hablando de Y eso. además Ahora, yo soy después sincera. hay cosas que fueron inalterables. Esto es lo que Sí. quiero decir. Sí. A mí mismo siempre se me dijo también cualquier barbaridad, gobernara quien gobernara y hubiese afuera el clima que Lo que había. pasa es que decir ante una una ausencia del Estado absoluta Esto se y ve donde agravado, se corre claro, obvio. y desaparece una entidad como la Obvio. Defensoría del Público, que al menos decía, no, Viviana Claro. Canosa, eso está mal. Claro. Eso que estás diciendo está mal. ¿Por Te qué? llamaban, te mandaban a hacer un curso. Bueno, Sí. pero había. Pero Por lo supuesto. señalaba. Yo lo que quiero Claro. decir, con respecto a lo que habías planteado vos antes, Franco, de la privatización, quiero recordar que en Argentina, desde mayo, desde 2012, hay una ley que es la Ley de Identidad de Género, Sí.
que le otorga un DNI a las personas trans según su autopercepción. Y eso sí es el Estado garantizando un derecho. Por Sí, ejemplo, por el derecho a tu supuesto. DNI, que entres a una clínica o a hacerte a la facultad o a hacer cualquier trámite y puedas tener el DNI que te corresponde. No, esa ley ha sido una revolución y sin embargo el otro día leía a alguien que yo admiro mucho, es un activista argentino intersex, Mauro Cabral, que ahora está viviendo en Suiza, y Mauro decía, porque a propósito de Davos, quiero decir que Davos trajo consecuencias. Esto para quienes Sí. creían que era nada más que un discurso, leí mucho esto de que el presidente dijo una pavada, ahora el gobierno tomó subestimaban. nota, etcétera. No. A ver, digo, trajo concretamente un DNU que por supuesto es inconstitucional, pero como ustedes muy bien saben, le quitó el tratamiento hormonal a adolescencias Sí. e infancias trans, que ya de por sí era un despelote poder acceder, etcétera, pero bueno, es un tema gigante ese, y ahora hay un proceso de judicialización y por Sí. ende el Estado está de vuelta obligado a suministrar en los casos en que eso es así, ese tratamiento. Entonces hubo una consecuencia concreta sobre una ley importantísima como la ley de identidad de género, que dicho sea de paso, ¿cuándo salió? En 2012 salió la versión más light. Imagínense ustedes si hubiera salido la versión más densa de esa ley. Porque había muchos proyectos y anteproyectos de ley, muchos de los cuales eran infinitamente más, diría yo, profundos respecto al género que la versión de la ley que terminó siendo aprobada. Terminó siendo aprobada una muy buena ley, imitada en todo el mundo, espectacular, 2012. pero que nos está trayendo muchos problemas. Uno de los cuales, si me permiten, para Sí, sumar, claro. es la palabra autopercepción. Ah, Esa categoría, que está en este momento en revisión por grandes especialistas de género en el mundo, ha sido una categoría problemática si la medimos en relación al uso, además, que ciertos movimientos están haciendo de ella. Vieron que Sí, la sí, me libertad autopercibo avanza, mueble. empiezan con Sí, me sí, autopercibo desde ya, mueble. como si fuera una Exactamente. boludez autopercibirse. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a exactamente. es la cuestión psicologista. Sí, está Es una clarísimo. arena, es complicada, porque complicado es el género, por fortuna, Claro. complicadísimo. Entonces, como es complicadísimo, bueno, es un término que nos está Ahora, trayendo te voy muchos a hacer disgustos. una pregunta, Franco. Sí. Esto va más allá de esto, de esta circunstancia puntual que es aterradora. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la humanidad con la intimidad y con el sexo? Ah, bueno, eso es una... Yo te juro, no, de verdad te lo digo, porque de última, digo, si no hay nadie lastimado, es algo que sucede entre cuatro paredes, dos, al aire libre, no sé, cada uno sabrá. Sucedió desde Pero digo, siempre, ¿qué, claro. qué tipo de revolución, qué tipo de daño puede hacer? ¿Por qué esta obsesión, esta fijación Sí. con decirle a las personas cómo tienen que disfrutar? Bueno, ahí yo veo, me encanta, veo esta diferencia en relación a Camerún. Yo acabo de Sí, hablar de Camerún sí, y, sí. ¿no? Y de un caso como el que tuve la semana pasada en la radio. Bueno, en nuestro país no vivimos en Camerún, en este sentido estamos lejos de una situación semejante. No obstante, en nuestro país, repito, no, andá y hacé en tu cama lo que se te cante. Es decir, el presidente y buena parte de su funcionalidad en este momento estaría diciendo, no, vos puedes hacer lo que Está bien, quieras pero es en en la tu cama, es en la catrera, calle. O sea, Digo, ¿por qué por qué te molesta a vos lo que hace el otro que no te está afectando? Digo, porque digo, Bueno, esa es la es parte que de el la género ¿qué es- te está bien, quita? sí, bueno. ¿Qué te quita lo que hacen los demás? y el género subvierte. Y además Claro. El creo género que subvierte, es una expresión de libertad. Claro. Y las expresiones de auténtica libertad desestabilizan, intranquilizan, Claro. perturban. Y a la vez, si son verdaderamente libres, te diría que atentan contra la desigualdad. Y todo aquello que atente contra la desigualdad Sí, va a sí. ser Y contra embestido y contra la claro, reproducción de un sistema exactamente. productivo, inclusive te si diría vos atentás económicamente contra el hablando, lugar digo, subalterno de la mujer, ya tenés Claro, un problema. la O sea, división sexual bueno, del trabajo claro. no es casual. Pero, Por supuesto. Imagínate Sí. si vas a agarrarte en contra como nos agarramos, porque ese es nuestro destino y no hay ningún problema en reconocerlo. Y yo lo leo y lo vuelvo a leer, qué sé yo, de grandes feministas lesbianas de los 60 en Estados Unidos, pero también en la Argentina y en otras partes del mundo. Bueno, sí, claro, nuestro proyecto histórico es un proyecto igualador, es un proyecto por ende en contra de las desigualdades. Y si vos estás articulando todo el día en contra de las desigualdades, estás más o menos Sos peligroso. y sos peligrosísimo. Y sí.
¿no? A mí me Quiero- parece que sí. el concepto de la libertad es interesante para que lo profundicemos y entendamos un poquito más, porque Sí, creo que no, bueno, no porque nos trasciende. robaron la palabra, Claro, además, claro, que nos claro, sí, que la tenemos que recuperar, que es pensaba que no es solo en el terreno de la sexualidad, ¿no? Estamos hablando también de lo que tiene que ver con los vínculos, cómo molesta el que rompamos con la heteronorma, con sí, la sí. familia heterosexual de mamá, papá, nena, Pero, nene. pero Y me parece escúchame, pero que también ahí les hay molesta algo- que sea papá, papá, nene. O sea, vos tenés, cuando se querían, cuando fue la ley de matrimonio, Sí. que no se case. Pero pará, vos no lo querés meter en Claro. esta norma. Si te están cumpliendo la norma, ¿qué más querés? Exacto. No te- digo, a No, eso pero voy. que, Lo que te para molesta nosotros es que fue fatal, si me disfruten. permitís, tener que apelar a una norma para poder compartir la obra social. Porque esto también, digamos, a ver, me encanta el ejemplo de matrimonio igualitario siempre porque ustedes recordarán muy bien que se ganó con, entre otros eslogans, entre otras consignas, mejor dicho, se ganó con la consigna el mismo amor, los mismos derechos, ¿no? No me acordaba, perdón. Bueno, ¿por Sí. qué el amor, chica? O sea, ¿por qué tenemos que meter el amor? ¿No? Y esa fue después, claro, la discusión cuando se supo que efectivamente José María Di Bello, un notable activista argentino, y Alex Freire se habían casado antes de la ley, ¿no? Por un amparo que se logró en Ushuaia, Sí. ¿se acordarán de esto? Sí, sí, Diciembre sí. de 2009. Bueno, ¿qué se descubrió? Que no estaban enamorados y no era pareja. Bienvenidos a la institución matrimonial. No, claro, o sea, no, pero perdón, o sea, ¿cuántos matrimonios ustedes conocen que no se aman? Heterosexuales. Que incluso, claro, o que no se amaban incluso al casarse, o que dejaron de O amarse. que se dejan de amar, Claro. pero continúan por ¿Cómo eso. vamos a bueno, entonces fíjense también en este sentido a lo que nos sometió el Estado, porque es muy humillante, es decir, está lleno de matrimonios heterosexuales. A los que nadie le cuestiona. Claro, a los que nadie le cuestiona si se aman, si no se aman, si se quieren, si no se aguantan más. Y nosotros tenemos que decir, no, nosotros también nos pero amamos. nos queremos Hay- mucho. hay como hay como una pero tendencia estoy a menospreciando romantizar. esto. Fue estratégico, estuvo súper Claro, bien. sí. Fue recontra victorioso y es emocionante al día de hoy. Lo que quiero decir es que sin eso no salía la ley. Claro. Entonces, hay que poder leer en retrospectiva también el lugar casi, repito, humillante en el que tenemos que pararnos a veces para lograr. Soy bueno, me quiero casar Claro, y quiero tener soy hijitos. bueno, me quiero Vamos, casar, es claro, eso, quiero entrar ¿no? en el sistema. Tenemos tanda. Bueno, Vamos a una tanda, dale. no pusimos ninguno de los descargos todavía de No. las personas de hoy, Ah. pero quiero entrar en el otro tema, en el más oscurito, A ver. en un rato, ¿no? Porque este Ay, es ¿este era gravísimo. claro? Pero no, pero para mí todo lo que tiene que ver con la diversidad es un tema luminoso, digamos, no, Sí, no, sí, lo es, lo es. pero bueno, Sí. el tema de la trata es más complejo. Lo hablamos en un ratito, dale.
Continuamos aquí en Soy Casta, en este feriado, acompañándolos, tratando de pegarle un par de vueltas más al tema que estalló en todos los medios de comunicación. Vamos a compartir algunos fragmentos de los involucrados en primera persona, solo para que escuchen un poco qué decían en su defensa. Tenemos el de Flor de la B. Laura, para ponerlo, dale. Se nos cuestionan cosas que a nadie se le cuestionan. Entonces me parece que, digo, acá esa es la transfobia. Eso es lo que hay detrás. Que estamos ocupando lugares que supuestamente no nos merecemos. Pero nosotros ocupamos este lugar porque la gente nos puso acá. Bueno, salieron, a ver, como se nombró a mucha gente sin saber, sin tener el contenido de la denuncia. Hay que decir, primero, necesito aclarar esto, porque si no hay... Vos podés denunciar cualquier cosa. Yo puedo ir mañana y presentar una denuncia sobre cualquier cosa. Esa denuncia se evalúa para ver si amerita ser investigada. ¿Está claro? O sea, en este momento solo hay presentada una exposición de la periodista Viviana Canosa, que nombra a muchas personas en situaciones que para ella constituyen o podrían constituir hechos delictivos. Eso todavía no se había sorteado el juez, es decir, eso no se evaluó si vale la pena ser investigado o no. Esto es lo que sucede hasta hoy, porque si no, hay denuncia y denuncia. Que esté presentada una denuncia no significa que haya no le da entidad tomado curso a la denuncia en sí. Esa denuncia. Si tomara curso esa denuncia, en la que se puede haber nombrado a muchísima gente, que de hecho eso es lo que se dio a conocer, hay muchos nombres de personas muy conocidas y muy famosas, no implica que todas tengan el mismo grado de responsabilidad ni de participación en los hechos. Algunas pueden ser simples testigos y otras pueden no tener nada que ver. Esta es la situación real de lo que está sucediendo en la justicia, que no es lo que pasó mediáticamente. En el contenido de la denuncia, por lo que trascendió, yo no la leí, no pude acceder, hoy hablaba Burlando, el abogado de Flor Peña, tampoco pudo acceder, a pesar de que accedieron algunos periodistas. Lo que se denuncia es que existía un lugar, un sauna, un prostíbulo, pónganle el nombre que quieran. Ustedes saben que sauna es un eufemismo para hablar de otro tipo de actividad, en el cual había menores de edad. ¿Está claro? Este es un delito que se dice que hay ahí. Ahora, no está comprobada ni clara cuál es la participación de ninguna de estas personas famosas en este sauna, si fueron, si pasaron por la puerta, si lo conocían, si lo recomendaban. Digo, esto está todo abierto a la incertidumbre. Ahora, yo creo que esta parte es cierta y todos sabemos y hemos sabido durante años que existen los prostíbulos, que existen los saunas. Se han denunciado con menores, sin menores, con mujeres retenidas en contra de su voluntad. Esto ha sucedido a la vista de pueblos enteros, gobernadores, policías, o sea, y si esta es la denuncia y este es el contenido y efectivamente tiene algún dato sobre un lugar clandestino o no, que está ejerciendo alguna actividad ilegal, bueno, bienvenido sea. Me parece que esto va más allá de la danza de nombres, que me parece que es lo que se pierde de vista en esto. Porque a ponerle nombre de famosos le da espectacularidad, pero encubre el delito cierto, que es que hay lugares, hay garitos, hay montones de garitos en todo el país, no es propiedad de Capital Federal, donde suceden actividades ilícitas, y me refiero a la trata de personas, es decir, personas que son obligadas a ejercer trabajo sexual y donde además hay menores de edad, que son dos cosas diferentes, porque hemos hecho una ensalada con los temas. Adrede, es una ensalada que hicieron adrede. Es una ensalada adrede que de verdad pierde de vista lo importante. Sí. Esto es un tema. Otro tema que entiendo yo se planteó públicamente, pero no está en la denuncia, es el abuso sexual infantil, que suele ser mayoritariamente, estadísticamente, intrafamiliar. Y este es otro tema que no tiene nada que ver con esta denuncia ni con las cuestiones que se plantean, pero sí puede ser un puntapié para que pensemos a hablar con propiedad de los temas y empecemos a hablar de la gravedad de los temas, de la cantidad de niños y niñas que no saben que lo que les está sucediendo en la casa es incorrecto, que no tienen a quién contárselo, que no tienen a quién recurrir, porque en general es alguien del círculo íntimo. Y en general, lamentablemente, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, no tiene que ver con una apreciación personal, es
perpetrado por personas heterosexuales. Y este es otro tema que se trae a colación. Y en esta ensalada pareciera que es todo lo mismo. Esto es lo que a mí me preocupa. Entonces, hablamos del prestigio, de que si te involucran, de los famosos, de no sé qué. Los temas de verdad que tenemos que tomar para denunciar, además de que yo creo que efectivamente esto es una movida política, transfóbica, homofóbica, o sea, anti-woke. Sí. Esto está claro, digo, lo que sucede políticamente y discursivamente está claro. Ahora, lo que subyace es que sigue habiendo una realidad. A mí lo que más me molesta de todo esto es que no se pone sobre la mesa la desfinanciación de las políticas públicas vinculadas a las políticas de género. El 144, que sigue funcionando, no es que no funciona. Está recontra mil desfinanciado, están súper explotadas las trabajadoras que están ahí poniéndole el cuerpo, pero ese es un lugar donde las mujeres o las víctimas, los nenes, o las familias tenían para llamar rápido y denunciar todo tipo de violencias. Este tipo de violencias tan graves también, la trata también. Sí, y además la ESI, porque vos estabas diciendo recién, Carmen, de el 80% de los abusos sexuales en la infancia ocurren dentro del seno familiar y en familias mayoritariamente heterosexuales, y estos actos cometidos por varones heterosexuales de la familia son casos que en general han salido a la luz a través de las clases de educación sexual integral, que también el gobierno está desmantelando. O sea que, digo, ¿hacia dónde vamos? Por eso, perdón, lo último que digo, te digo, Franco, en nombre de proteger las infancias, porque entiendo que este discurso se hace en nombre de proteger a los niños de estos ataques, de estas personas torcidas, no se ha hecho nada concreto. Es todo lo contrario, se dice una cosa y se hace otra. Hay un antecedente de todo esto que también narran ustedes respecto de la discusión pública que a mí no me parece desoslayable, todo lo contrario. Lo que se hizo con las asesinas de Lucio Dupuy, que se las elevó efectivamente al grado máximo de infanticidas, lo son, están debidamente condenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el uso que se hizo de la orientación sexual de ambas desde mucho antes de que Milei empezara como a despegar, o por lo menos ya era diputado, pero digo... antes de que fuera el discurso predominante. Exactamente. Bueno, ha sido muy importante, y estas organizaciones internacionales que financian este tipo de prácticas también comunicativas, con trolls, con acciones varias en la esfera pública, que hacen efectivamente que estemos donde estamos. El triple del lesbicidio de Barracas, del que se va a cumplir un año en breve, es impensable para mí sin lo que se hizo con las asesinas de Lucio Dupuy, por ejemplo. Es decir, ahí hubo una operación... Claro, una demonización extrema. Muy total, y a este gobierno le desapareció Loan. Total, a Javier Milei le desapareció Loan. A Patricia Pero esa relación no se establece. Viste que Loan es como un caso aislado, es como un caso único, suelto, que tuvo la fortuna de pegar mediáticamente, porque sabemos muy bien que hay otros que no pegan, que no funcionan. Es que el problema es que no es el único, etcétera, justamente. pero nunca se le atribuye al gobierno. Digo que en otros gobiernos hubiera pasado esto de atribuirle directamente a quien gobierna una responsabilidad, un caso de sensibilización muy masiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuántos infanticidas hay en la Argentina? O sea, muchísimos que no son las asesinas de Lucio Dupuy. Muchísimos y muchísimas, seguramente. Incluso me parece que es interesante lo que decís de ese caso, porque la jueza que toma la decisión de restituir a Lucio a las madres lo hace con un sesgo machista. De decir, ay, el nene tiene que estar con la madre. Terrible. Para mí, miren, cuando ellas fueron sentenciadas, las asesinas de Lucio Dupuy, al bar LGBT de un amigo mío, entró un señor gritando, asesinas, asesinas. Estaban los que trabajan en Maricafé, le mando un beso grande, y nada más, ¿no? Pero ahí tienen un ejemplo cotidiano, barrial, muy específico de lo que pasa con estas cosas, ¿no? A mí me parece que, entre otras
temas para conversar es qué hacemos los medios, qué hacemos desde el periodismo con estas cuestiones, porque lo que pasa, y esto lo hablábamos creo que fuera del aire al principio, yo formo parte de una organización de mujeres periodistas con perspectiva de género y ante estos casos es ¿qué hacemos? Mejor no hablar, porque si no es como fomentar y seguir, digamos, difundiendo información que sabemos las consecuencias que puede tener. Yo creo que sí, que hay que volver a explicar todo, volver a explicar esto que está planteando Carmen sobre los abusos sexuales en la infancia, qué se hace, qué pasa con la red de tratas, qué pasa con la educación sexual integral. Yo creo que necesitamos. Pero por eso, para mí hay que aclarar los temas, porque si no nos quedamos en la pelea mediática, en los nombres de los personajes, de los famosos. Acá el problema es qué pasa con los menores de edad, qué pasa con los abusos sexuales, cuáles son los números de estos abusos sexuales, dónde suceden, quiénes tienen la obligación de denunciar, el compromiso de los docentes, el compromiso de los médicos. Hubo una condena a un exdiputado, a Quisca. Germán Quisca, a él y al hermano, sí, 12 años y 14 con él años. Sí estuvo Bullrich haciendo Sí, campaña. y es libertario. Pero, a ver, yo no le puedo caer a Bullrich por esto, porque yo lo que creo es que pero el sí problema, hay un vínculo político ahí. está bien político, absolutamente Sí, político, sí. pero digo, el abuso sexual, este tipo de personaje es tan siniestro que ninguno de nosotros podría detectarlo a priori. Sí, Por sí, eso sí, yo le sí. puedo caer a Bullrich con un montón de cosas y con la represión a los jubilados. Pero yo no puedo decir que porque hizo un video con un tipo que iba a ser diputado, ella encubrió No tenía por qué un saber, y pedófilo. generalmente esas cosas No, son pero lo que sí tenemos son que súper hacer- subterráneas. Porque, Claro, bueno, pero si el no, tema es ese. si no nosotros hacemos también lo mismo, No se puede. ¿entendés? O sea, No, caemos no. en un error. Totalmente de Entonces, acuerdo. Este señor, este muchacho y su hermano fueron condenados a 12 y 14 años. Ujú. Porque esto es un delito que existe, porque atrás de lo que hacen estos chicos, el consumo que tenían estos dos adultos, hay niños que sufren, hay vidas arrasadas. Sí. Entonces, me parece que hay que hablar de eso y de que consumir este tipo de abusos sexuales infantiles, porque no existe el término pornografía infantil, porque cuando hay un niño es abuso. Está penado consumirlo, no lo podés Sabe- mirar, no Yo lo podés estoy compartir, totalmente no de lo podés acuerdo, difundir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora hay que ir un poco más allá y hay que entender, digamos, que se genera mucha guita, o sea, hay mucha guita, Sí, claro. hay mucha gente poderosa, muchísima gente poderosa que dedica mucho tiempo de su vida a esto, Mirá, a una de las organizaciones. cosas que más me- Y yo creo que vos lo que decías, Franco, a propósito del tema y volviendo Sí. al tema en particular, es que justamente entendés, lo voy a poner en estos términos, no sé si tenés Sí. información, pero entendés que acá hay una movida detrás de toda Sí, esta más grande, paparruchada más que estamos grande, viendo, sí. mucho más grande que implica además mucho dinero para lavar la cara de gente que estaba evidentemente muy ensuciada. Mirá, el movimiento internacional Con Mis Hijos No Te Metas traza alianzas concretas con comunicadoras y comunicadores en toda América Latina. Vuelvo a los ejemplos que ya di en Perú, pasó mucho, en Centroamérica también. Es decir, a ver, no con cualquiera, no nos vendrían a buscar a nosotras, No. voy a decirlo así. Obviamente, a nosotras no nos vendrían a Claro, buscar, ¿no? Es decir, vos tenés que tener antecedentes concretos. En el caso concreto de Viviana Canosa, bueno, le hizo ecografías a embriones, ¿no? En la puerta del Congreso, Sí, tomó en cloro. contra de toda demostración científica. Quiero decir con esto, y atacó a los feminismos de manera seriada, no hace falta que yo recuerde todo eso. Entonces, bueno, la eligieron, claro. Claro. Y si no la eligieron esta vez, la van a elegir. Quiero decir, Claro. claro. Que hasta ahí. Se ganó Hasta el primer puesto. claro. Sí, yo creo que más allá de entender, hay como distintas capas. Hay una que es la que tiene que ver con los negocios millonarios detrás de todo esto, y la otra es esta de atacar a la población de la diversidad sexual y poner ese manto de duda, que me parece que esto es lo peligroso. Muy El más peligroso, allá, es me muy parece que peligroso, es esto muy riesgoso y es para una nosotros, avanzada. sí. Y yo no. Pero ¿sabes por qué es ¿y ¿Por peligroso? qué pasa en la Sí. Argentina? Digo, ¿y por qué nos está pasando que la Argentina es un poco foco y experimento en esto? Somos el país
con la ley de identidad de género que dijimos, con un avance fuerte en educación sexual integral, con la ley del aborto, con la ley del matrimonio igualitario, digamos, hemos sido faro para el resto del mundo, en especial en la región, sobre avance en igualdad de derechos para todas las personas, en especial para mujeres y diversidad sexual. Y tenemos a Milei en esta avanzada. Somos un laboratorio, digo. Un campo de batalla. Sí, yo sabes que pensaba también, y repito, porque para mí el tema es que no se habla en profundidad. Cuando vos convences a una sociedad con información falsa de que el abuso sexual infantil es perpetrado por diversidades sexuales, vos además estás avalando que no se miren otras realidades. Claro, lógico. Entonces, no, va a estar bien porque está con el padre, no va a estar bien porque está con un señor de bien. Bueno, Claro, la estás estadística reforzando ese familiar. delito. Estás avalando, estás encubriendo, estás dejando de mirar lo que tenés que mirar. Una de las cosas que más, hablando del dinero que mueven estas industrias, una de las cosas que más me perturbó de todas las cosas que leí respecto a este tema, ya desde hace muchísimos años, que las personas, las mujeres, los niños, las víctimas de trata en general, los varones, hay varones víctimas de trata, Sí, claro. son una mercancía que no se agota. Cuando Claro. vos vendés drogas, vos vendiste la droga, no la tenés más. Cuando vos vendes armas, las vendes una vez, no la tenés más. Una persona es una mercancía inagotable que la podés vender infinidad de veces. Este es el concepto de los seres humanos que están sometidos a esta realidad. No se me ocurre nada más aberrante ni más cruel. No es una vez. Es infinita la cantidad de dinero que pueden hacer estas organizaciones Sí. Sí, de abuso Por eso me con las interesa, personas. yo disiento, estoy en plena, absoluta minoría con la mesa, porque para mí sí, Patricia Bullrich es responsable, porque ella tiene vínculo político, tiene poder político, y las redes de trata necesitan tener poder político porque viven en la clandestinidad. No, yo no dije que no es responsable. Yo dije que no es responsable de haberse sacado una foto con Kiska. Yo dije que uno no puede, yo no pongo las manos en el fuego por nadie que se haya sacado una vez una foto conmigo, con el que he trabajado, que puede haber sido excelente. Patricia tendría que haber salido a decir y a repudiar abiertamente la situación de Kiska, pero que yo, no eso. que yo Y no no la lo puedo, hizo. pero yo no la puedo responsabilizar a ella porque entiendo la Es ministra de complejidad del Seguridad. delito. No, está bien. Sí la puedo responsabilizar de la existencia de garitos, de la existencia de trata, de no perseguir el delito, pero no en este caso de haberse sacado la foto con un tipo que finalmente se le comprueba este delito. Pero ¿por qué no salió a decir expresamente que rechaza haberse juntado políticamente con este tipo? ¿Por qué no lo puede decir? ¿Qué pasa que no lo puede decir? Porque no quiere construir, porque le han asesorado que no se pegue a la imagen de este muchacho, Claro. que cuanto más desapercibido pase mejor, porque si Patricia diera este discurso rebotaría en todos lados, y el video de Patricia con Kiska lo vimos nosotros 5. Bueno, es responsabilidad entonces de ella. Yo no creo salir a que la despegarse. responsabilidad es salir a contar que esto es una realidad, que sucede y que hay que combatirla. No te puede pasar de costado. Porque la trata no existe sin el comisario del pueblo. La trata no existe sin el diputado que te ayuda a tapar al comisario. La trata no existe sin el ministro o ministra, en este caso, Está bien, pero le existió que a todos tiene los poder. ministros, no es solo de Patricia. Chicos, Sí, pero porque ella es se una sacó la realidad foto. que es tan terrible y tan Y no es intrincada. solo la foto, era parte de su partido. No es que se sacó una foto random, tipo estás en un bar y vos sos famoso No, y lo sé, le hizo una campaña, persona lo promovió, Exacto. lo promocionó. Bueno, está haciendo política, está construyendo política en una zona en donde el litoral en Argentina es terriblemente un territorio que está terriblemente acosado por las redes de trata, porque tiene mucha frontera, por un montón de características, pero las provincias del litoral, Corrientes, hablábamos antes de Logan, en este caso Misiones, están atravesados por este delito más que otras zonas del país. El delito está en todo el país, digo, pero la zona fronteriza lo favorece. Sí, sí, sí. Bueno, esta señora es ministra de Seguridad, no es ministra de Cultura. Tiene una responsabilidad sobre esa circunstancia muy fuerte. Sí, te repito, yo no creo que no tenga sobre todo lo que permite y avala que esto suceda. Lo que pasa que no me parece que es primero exclusivo de Patricia, es algo que le ha sucedido y le va a seguir sucediendo a todos los ministros y con esta idea alocada ahora solo en la cual los Sí, heterosexuales yo ahí parece también. gente maravillosa que no comete delitos. Sí, por eso, a ver, voy a ser aún más disonante a propósito. Dale, me encanta, me encanta. Le pasan a muchos ministros esto y también cosas a propósito de población LGBT
bueno, que son realmente escandalosas, ¿no? Por decirlo de un modo casi diría simplificador, es mucho más que un escándalo. Sofía Fernández fue torturada por 16 policías bonaerenses en Derqui hace 1 año y medio. Territorio bonaerense. Sí. Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, Tehuel de la Torre desapareció también. Sí. En territorio bonaerense. Quiero decir, mirado desde las problemáticas que yo sigo muy de cerca en mi trabajo periodístico, ahí te das cuenta que, bueno, efectivamente, por supuesto, la diferencia siempre está en si hay o no políticas públicas, en si hay o no voluntad de acompañamiento, en si hay o no mayor cantidad de herramientas, interés personal de gobernantes y más o menos compromiso, etcétera. Luego es muy, muy angustiante comprobar que estas cosas ocurren y por momentos incluso las políticas públicas terminan siendo tan pero tan escasas, ¿no? A las 200 identidades trans que el Estado sumó al Estado después de la aprobación de la ley que conocemos como la Ley de Cupo Laboral Trans, ustedes saben muy bien que fueron las primeras, ellas, y en general digo ellas porque en general eran mujeres, en ser despedidas del Estado cuando asumió Milei. Ahora, yo tengo la obligación moral de decir que esas identidades trans estaban con contratos precarizados, ganando el mínimo en el Estado, en muchos casos con situaciones, por supuesto, de mucha hostilidad laboral y de mucho maltrato. Entonces, ok, la ley costó muchísimo, un montón, y no tengo ni una sola duda de que el Poder Ejecutivo, en este caso durante la gestión de Alberto Fernández, tuvo voluntad específica de que esa ley saliera, porque nuestros derechos no salen sin voluntad ejecutiva. Total. Lo tenemos clarísimo. Ahora, lo que quiero decir es que después salió la ley y no salió para eso solamente, debería haber servido y debería ser una ley que sirva para otro montón de cuestiones, pero la realidad de las identidades trans que fueron a parar al Estado con esa ley era realmente trágica en buena medida. Entonces, este es el problema cuando un tema es tan inferior, incluso cuando hay voluntad política, pero termina siendo siempre un tema chico, ¿no? Termina siendo un tema, bueno, cosa de puto, están pidiendo, ¿no? Digo, pero sí. ¿qué es? O sea, y favorece solamente a una porción muy chiquitita. Es interesante lo que trae Franco, porque hay ahí una discusión al interior del peronismo que me parece interesante para poner sobre la mesa, que es obvio. Los feminismos y los movimientos. Me van a hablar de Guillermo Moreno ahora, ya me lo veo venir. No pongamos nombre porque no es solo una cuestión de peronismo, y me parece que también es una cuestión de política internacional, no solamente, pero es como, y basta con todos esos pedidos, mirá hacia dónde nos llevaron, o sea, son exageramos con la agenda de puto, paremos con la agenda. Yo quiero, pero eso nos pasamos tres pueblos. Me encanta. Creo que Contame. quienes nos están viendo y ustedes, ¿no? Quedó clarísimo que no hace falta que lo sigamos como aclarando en este diálogo al menos, pero la idea de que hubo un tiempo que fue hermoso es una idea como... a mí me resulta como insólita, pero repito, no de pesimista, no porque yo soy lúgubre y veo todo mal. Obviamente que tuvimos cosas que están buenísimas. ¿Sabes que me hizo pero ruido? Hubo algunos avances, Claro. por lo que decís, o y lo que tratás ampliación de de derechos. Lo que tratás de significar es que eso no digamos, no redundó en todo caso en una mejora en la vida cotidiana de las personas, o sea, digamos, ¿por qué las del familias colectivo. ¿Sabes qué? expulsando? Por eso- Hay un punto en el que disiento con vos, Franco. A ver, dale. Perdón. Me encanta. Perdón, ya que hablamos de Por favor, hay que disidencias. disentir, No, pero sí. pienso que más allá de esto que estás diciendo, y Sí. no hablo de mejor acceso a derechos, que es lo fundamental, sí creo que hay algo a nivel de cambio cultural que hoy por hoy las infancias trans, las adolescencias trans, se sienten diferentes que hace 20 años. Sí, Hay algo del avance de todo un lo que poco tiene más, que ver depende con de la cultural. región del país. Sí, yo coincido. No, pero porque si no nos quedamos todo el tiempo diciendo siempre estuvo todo mal, está todo mal. La realidad es que no es lo mismo la vida de una mujer travesti de hace 30, 40 años que pibes y pibas hoy de 15 años que son trans y que están en otra Argentina. En No tengo Capital duda. Federal, cosas. en Capital Federal. Sí, o las grandes mucho, ciudades. sí. Pero me parece, porque si no descuidamos Mira, todo y a mí decimos me que pasó algo re loco, ¿no? Hace 1 año, 2, hace bastante, me voy a hacer una placa, una radiografía, Sí. una cosa de rutina, no sé Sí. qué, y la recepcionista era una chica trans. Sí.
Y yo, uno, claro, en su boludez, para hacerte intenté ser como doblemente amable. Mirá que es parte del prejuicio, ¿no? Como diciendo, ¿viste? Está bien, está acá, qué bueno que está. Y entonces es como bueno una que tenés discriminación trabajo. positiva, Sí, sí, espantosa, sí, ¿no? sí, Porque sí. uno cae Sí. Bueno, uno está pero culturizado también de es esta algo- manera, está bien. Es algo sensible. Y cuando me también. fui de ahí, me di cuenta que no hay. Que me llamó la atención y todo mi esfuerzo y todo mi prejuicio, si querés, y mi error en la manera de conducirme, es porque me sorprendió. Porque de verdad no hay recepcionistas, no hay telefonistas, bueno, telefonistas no hay odontólogas. Digo, es muy difícil que vos te encuentres en la vida cotidiana, en un trabajo ordinario, como ir a hacerte una radiografía, ¿entendés? Chicas trans, ¿por qué Bueno, no? Porque efectivamente, discursivamente, muchas cosas cambiaron un montón y se estaba trabajando para que eso se convierta Sí, en una por realidad, supuesto. pero falta todavía, como nos falta a las mujeres. Cuando vos hacés la lista de gerente que hay en los bancos, chicas, hagan la Ay, lista. por favor, Salió el sí. año pasado la lista de gerente Terrible. bancaria, que hay que tener un máster en qué para ser gerente de un banco. Discúlpenme, todo lo que trabaja en los bancos. No, pero que sí, ¿no? Entonces, Sí, bueno, todos para los que todo eso indicadores sea en todos los realidad, ámbitos, ¿no? falta un camino muy largo. Bueno, vos sabés que la ley de que conocemos, que tiene otro nombre, pero no importa, de cupo trans, implica que no solamente el Estado, sino las empresas privadas proveedoras del Estado también Claro. tengan ese Sí. porcentaje del 0,01. Nunca. Andá a no, meterte ni con el casi privado, claro. ni la que le da los bidones de agua al Estado Claro. Nah. contrató a una persona trans. Quiero decir, por eso no se decía, y menos se va a decir en este momento, No. estratégicamente no se decía, para que quede la idea de que, bueno, es la teta del Estado la que tiene que absorber todo, Claro. porque es el culpable. No, tenían que las empresas privadas, ese era un trabajo que había que hacer, que había que empezar a hacer automáticamente. Y las empresas privadas a las que el Estado les paga fortunas por las resmas de la soja, Total. no sé, digo, cualquier cosa. Sí, lo que sea que le claro, provean. Bueno. Bueno, ahí va el discurso de los Laje, los Nicolás Claro, Márquez y claro. eso. Dicen, bueno, puertas para adentro, hagan Claro, lo que que te quieran. pagátelo con tu plata, Yo no no con tengo la que mía. poner con la mía, no. Con la Claro, mía. yo no tengo que poner dinero para eso. Yo que tengo que conseguir para el cupo trans o para determinado o para un tratamiento hormonal. Me parece que quiero ahí la cerrar juegan. el programa con algo positivo. Yo Dale. sé que Porfis. es medio provocador para Franco, No, pero no, porque te voy a pero poner ¿sabes un qué? video Yo soy así provocador. también, quiero decir esto, si me permitís, Carmela, porque lo siento como un compromiso. Está Yo bien, trabajo hace lógico, mucho de total, esto y lógico. hablo muchas horas de la semana con un montón de personas, estoy muy cerca de las mujeres trans. En general, que Pero a tienen mí hoy, también que las me- que a han mí logrado también sobrevivir, me digamos, de las enfervoriza. viejas, si querés. Y yo, entonces, es un poco, aprendí como a, desde mi lugar, siendo un hombre cis, aprendí a reproducir eso con mucho respeto y sin suplantar a nadie, digo, porque es como una especie de compromiso que asumo. Y me gusta asumirlo realmente porque de verdad esas identidades trans, sobre todo, y esas travestis que están vivas milagrosamente, bueno, ok, claro, están lejos de muchas infancias y adolescencias trans, pero están vivas de milagro, ¿no? Sí, y hay números concretos. El Sí. promedio de vida es de Sí, 35 de 40, años. sí, y por esto eso. no es porque sí, es porque no tienen acceso a derechos les quiero básicos, mostrar ¿sí? este video que digo que es provocador porque es del Papa Francisco. Ah, Y porque es bueno. Viernes Santo. Claro, porque es Viernes Santo, es Pascua. Les quiero mostrar el video y les quiero hacer un comentario sobre esto. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. Y la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no?
yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no? Me parecía lindo reproducirlo porque es verdad que a veces en nombre de la iglesia se han cometido aberraciones tremendas, y también está bueno aprovechar este Papa que dijo estas palabras, por más de que haya cosas que todavía sean muy cuestionables, pero digo, si una de las instituciones más rígidas de la historia de la humanidad está diciendo lo que dice Francisco en este video, me parece que tendríamos que trabajar todos para tener una sociedad que pueda incluir a todos y no echar a nadie, como dijo Francisco. Gracias, Franco, por venir. No, muchas gracias a vos, Carmela, y a todos ustedes por esta invitación. La pasé muy bien, les agradezco mucho. Gracias. Bueno, te vamos a invitar por algún otro tema dale. menos... Bueno, no, siempre te vamos a invitar para algún debate. Soy denso. Venga. No, si algo no sos denso, sos clarísimo. Clarísimo. Chicas, muchísimas gracias. Gracias. Les Laura. agradecemos a todos ustedes por haber participado de nuestro programa hasta el final. Los dejamos en Bravo TV con Comunistas con Juan Di Natale.